Bendiciones, hermanos, en este día. Es un privilegio poder abrir la palabra del Señor para compartir y para aprender algo más de lo que Él quiere enseñarnos en esta hora. Como todos sabemos, hemos estado estudiando por trimestres la escuela dominical y en este trimestre estamos aprendiendo acerca de las características del pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Hace algunos domingos, hermano Carreto estuvo hablando acerca de la compasión como característica de la iglesia de Cristo, la compasión que debemos tener hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Y hace 8 días, hermano José Luis estuvo hablando acerca de cómo el Señor forma y capacita a su iglesia. Y son temas que siempre van a estar presentes en la palabra de Dios, que el Señor está dando constantemente. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de un pueblo que testifica. Y quiero decirles que el versículo para memorizar está en Romanos 1:16. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el propósito de la lección, que el alumno valore el profundo significado que tiene su testimonio de vida para Dios, su iglesia y el mundo. Entonces, como parte de la introducción, cuando nosotros nos convertimos al Señor como verdaderos seguidores de Él, se espera que nosotros testifiquemos, que proclamemos el evangelio a toda la gente para su gloria y para el cumplimiento de su reino en la tierra. Nuestro Señor dejó el mandato: ir y hacer discípulos, y le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Y en Hechos 1:8, refiriéndose a este mismo mandato que Él les daba, Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces, se entiende que nosotros como hijos de Dios, cuando nos convertimos a Él, venimos a ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestra vida misma es un testimonio de lo que Él puede hacer en la vida de las personas. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 12 al 14, Pablo escribe para motivarnos a cumplir esta gran tarea: porque no hay judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pero la pregunta es: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la tarea, y quizás esta palabra a veces no nos gusta, la palabra tarea, la palabra compromiso. Nuestra tarea como hijos de Dios, como creyentes, es testificar, anunciar las nuevas de salvación. Pablo explicó claramente el método que eligió el Señor para salvar al ser humano, el cual nos involucra a todos. Dice que Dios, en su sabiduría, decidió que el mundo no iba a conocer a Dios mediante la sabiduría humana, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si el evangelio no fuera poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces el testificar de Cristo sonaría a locura. Suena a locura decir que una persona muere por otra persona, que se sacrifica, que sufre por alguien más. Suena a locura, pero no es locura el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y qué es el evangelio? En esencia, el evangelio es la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea que este evangelio había sido oculto hasta que se reveló a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su vida y de su crucifixión. Entonces, ese misterio que se ha dado a conocer es que por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano tiene acceso al perdón de Dios, alcanzando así la salvación, que es por la gracia, por el regalo, por el amor de Dios hacia nosotros, a través de la fe que cada uno de nosotros tiene en ese hecho, en ese acto de amor que Dios tuvo por nosotros. Entonces, vamos a ver ahora 3 puntos en esta lección, y el primer punto habla de un pueblo que comparte el testimonio para la gloria de Dios. Nosotros entonces, repitiendo, cuando venimos a Cristo, somos testigos. Y nuestro testimonio de vida, a la vez que vamos predicando el Evangelio de Dios, debe ser para la gloria de Dios. Nuestra motivación primordial entonces es buscar la gloria de Dios, y eso sería entonces la pureza de la intención al comunicar el Evangelio de Dios. Vamos a ver algunos no, aunque sí, del testificar. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana y damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo hacemos para jactarnos, ni para mostrarnos mejor que los demás. Simplemente lo hacemos porque Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros testificamos de que Cristo puede cambiar la vida y puede ofrecer una mejor calidad de vida, no ofrecemos el Evangelio por ese motivo, aunque ese motivo se logra en el caminar con el Señor, una mejor calidad de vida. Tampoco debemos ofrecerles a las personas que vengan a Cristo para que se vayan al cielo, aunque es un hecho que si venimos a Cristo un día vamos a estar con Él en la gloria. Tampoco debemos ofrecer o darlo como un producto, ofrecer al prójimo paz, alegría, salud, prosperidad, aunque sabemos que esto también lo vivimos los creyentes en nuestro caminar con el Señor. Tampoco nuestra motivación es atraer a las personas con la promesa de un remedio rápido que le resuelva la vida al cumplir las enseñanzas de Cristo. No es esa la motivación por la que nosotros debemos compartir el Evangelio de Cristo. Tampoco debemos tener altercados con personas que quieren discutir acerca de si esto fue real o si no fue real, o si Cristo es verdaderamente el Salvador del mundo. No se trata de convencer intelectualmente a un ateo acerca de la existencia de Dios, o argumentar con alguien llegando a la discusión. No se trata de eso en el Evangelio de Dios. En la Biblia encontramos la historia entre Felipe y Natanael. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Felipe fue uno de los llamados, y Felipe encontró a Natanael y le dijo que habían encontrado a Cristo, el cual había sido anunciado en la Escritura. Entonces Natanael quiso entrar en argumentos con él, diciéndole: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero en lugar de entrar en discusión, Felipe le respondió: ven y ve. Felipe pudo refutarle: ¿no dice el profeta que el Cristo sería llamado Nazareno? Pero no fue así. Felipe simplemente le dijo: ven y ve. Y no quiso entrar en altercados con él. De la misma manera, nosotros no tenemos que entrar en discusiones y altercados con las personas que vienen, a las cuales les estamos compartiendo el Evangelio de Cristo. Entonces tampoco se dé la idea de que una persona decide ser cristiana para que Dios le ayude a salir de los vicios, o para que cambie su temperamento, o para que deje de mentir. No se niega que todos estos aspectos de la vida de la persona en este mundo se verán transformados
como resultado de la decisión de conocer al Señor. Es un hecho que cuando uno viene a los pies de Cristo, como resultado va a haber una transformación y los vicios van a desaparecer y los males van a desaparecer. La ira tiene que desaparecer, la mentira y todos esos males tienen que desaparecer como resultado de nuestro caminar con el Señor y por la ayuda del Espíritu Santo. La promesa de una vida mejor para beneficio del convertido debe ser de importancia secundaria a la gran motivación de glorificar a Dios por su gracia y provisión en Cristo. Lo que sí se debe hacer es persuadir a las personas de que son pecadoras. Es decir, que estamos en rebelión contra Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero también Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese es el verdadero centro de lo que nosotros tenemos que compartir. Decirle a las personas que están en rebeldía, en rebelión, en contra de Dios y que necesitan reconciliarse con Dios. Ahora, ¿cómo debe el pueblo de Dios testificar? Lo debe hacer bíblicamente. Y la Biblia nos da la pauta de una verdadera o genuina conversión. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos en la Biblia el ejemplo de Onésimo, quien era un siervo de Filemón. Onésimo le robó y se fue huyendo de donde estaba con Filemón. Entonces se encuentra con Pablo y Pablo le escribe a Filemón diciéndole que lo había engendrado en sus prisiones, ya que se había convertido sinceramente y que quería reparar sus delitos. Así que Dios convirtió a Onésimo de un siervo inútil a un siervo útil. Su arrepentimiento y conversión con un cambio real de corazón lo transformó en un individuo útil, no solamente a su dueño, sino principalmente útil a Dios y a la extensión de su reino. Entonces esta es la característica de una persona convertida y no solo convencida o no solo una persona que es aficionada al cristianismo, sino una persona convertida cambia su manera de vivir y la transforma a través de la palabra de Dios. Un verdadero convertido es un adorador, es un buen empleado, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen hijo, una buena hija, un mejor hermano, una mejor hermana. Todas esas características son las que dan evidencia real de que Cristo ya vive en el corazón de la persona. Entonces, la promesa del Señor es la siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. Entonces la palabra de Dios es la semilla que el Señor provee al testigo para que la plante. Y también que Jesús promete hacerla germinar y producir. Cuando usamos la Escritura al momento de testificar, el Espíritu Santo la usa para convencer de pecado al oyente. Como dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No vamos a predicar cosas bonitas, mensajes bonitos, pensamientos bonitos de filósofos, de pensadores, sino que vamos a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que va a transformar a través del Espíritu Santo. Entonces, nuestro tercer tema de la lección, un
pueblo que reconoce que la salvación viene de Dios. Hablábamos que 2 Corintios 5:15 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta cita, añade, y todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Nosotros somos quienes testificamos, quienes predicamos, quienes con nuestra vida llevamos el mensaje, pero es Dios el que salva. El Señor es el que también da fe, el que le da nueva vida a las personas y el que las transforma. Solo Dios puede hacer la obra. Así que no tenemos que llevar esa carga. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que para que ellos fueran testigos, sí era esencial que recibieran el Espíritu Santo. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces van a predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que el poder persuasivo del Evangelio yace en la historia, no en el narrador. Aunque el mensajero, o sea, nosotros debemos ser depositarios de ese poder de Dios para que sea efectivo también el mensaje que vamos a dar. Por lo tanto, si al compartir a Cristo no vemos resultados inmediatos, el hecho de saber que el Señor es quien salva debe liberarnos de toda frustración y seguir sembrando la semilla, si ese fuera el caso. Para ser testigos eficaces, entonces tuvimos que tener un encuentro personal con Jesús como primer paso. No podemos hablar de algo que no hemos vivido. Tenemos que ser testigos nosotros mismos de esa transformación de vida. Luego, ser cristianos fieles para ser un buen referente a la persona a la que se le está testificando. Dar un buen testimonio de vida, como Onésimo. Y para ello es necesario ser investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, probablemente en toda nuestra trayectoria de vida como cristianos hemos escuchado estos pasajes muchas veces y posiblemente hemos reflexionado sobre ellos. Pero hoy pidamos a Dios que Él cumpla su propósito al quedar esta palabra sembrada en nuestros corazones. En nuestros himnarios tenemos el himno número 172 y es un himno que quiero dejar aquí para que reflexionemos en su letra. Nos invita a ser la iglesia de Cristo. Y voy a cantar una estrofa. Dice: Iglesia de Cristo, dice el Salvador, te he llamado para ser la luz. Siempre inunda el mundo con tu resplandor. Cuéntale la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. El gemido escucha de la humanidad, que perdida vaga sin Jesús. Dile que el Señor da plena libertad, cuéntale la historia de la cruz. ¿A quién enviaremos y quién nos irá? Como lo hizo Cristo en Emaús. ¿Quién el alma triste hoy consolará? Cuéntale la historia de la cruz. Ve las multitudes que rabundas van, diles del amor de mi Jesús. Piensa en los millares que muriendo están, cuéntales la historia de la cruz. Cuéntale la historia del bendito Cristo, que a
con los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos permitiste abrir tu palabra nuevamente para ser confrontados. Señor, te conocemos, hemos escuchado ya esta palabra muchas veces, pero una vez más, tú nos hablas a través de ella y ponemos nuestras vidas, Señor, a tus pies para que tú nos uses, Señor, como tú quieras hacerlo. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tu iglesia debe ser una iglesia que sea compasiva. Nos has enseñado, Señor, que debemos testificar a través de nuestras vidas el Evangelio glorioso de Cristo. Hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad en nuestra nación, en nuestras familias, Señor, y queremos interceder, Señor, por cada una de esas necesidades, pero que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a todas estas personas que te necesitan, que podamos buscar los medios, Señor, para que ahora podamos hacerlo en este momento tan importante en la vida de la humanidad. Nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado esta palabra tuya y gracias, Señor, por tu respaldo, porque como bien decíamos en la lección, no se trata del narrador, sino se trata de la historia que compartimos. En el nombre de Jesús, amén. Enséñame